todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Sin Refrito Podcast. Como se habrá dado cuenta, hemos tomado unas pequeñas vacaciones para poder aterrizar las ideas para este nuevo año, para el podcast y para seguir mejorando para ustedes. Y bueno, como estamos de cara a las elecciones, hoy día vamos a inaugurar un segmento que se llama Conoce a tu candidato. Y bueno, ya habrán visto hoy día nuestra invitada, pero Josué la va a presentar mucho mejor. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas. El día de hoy tenemos una invitada, nuestra primera invitada con la cual vamos a inaugurar esta sesión, así que no vamos a dar mucho palabreo y vamos de frente para presentarla. Ella es Acely Rabasa, el número 10 en la lista de Victoria Nacional. Ya que se acercan las elecciones, es muy importante conocer a nuestro candidato. Hola, Acely, ¿qué tal? Hola Josué, hola Yaritza, muchas gracias a Refrito por la invitación y privilegiada de ser la primera para marcar la pauta y espero que ustedes y sus seguidores y los que comparten su programa pues nos puedan dar sugerencias para seguir llegando a la población. Lo que queremos es un voto consciente, desde Victoria Nacional promovemos un voto informado, y un voto que definitivamente pues programas como los suyos hacen posible, porque llevan a conocer a los candidatos a más peruanos. Claro, eso es en realidad, hemos venido hablando por bastantes programas de que recomendando, no solamente nuestra plataforma, sino todas las plataformas y todas las entrevistas que brindan los candidatos presidenciales y candidatos congresales para poder tener un voto informado, para poder votar a conciencia, ¿no? Y quería empezar con una pregunta. Victoria Nacional viene del partido político Restauración Nacional, ¿verdad? ¿Me confirmas eso? Sí, claro, Victoria Nacional viene del partido Restauración Nacional, se ha hecho una actualización en el logo y en el nombre, precisamente porque se ha querido refrescar la imagen, ya que el partido ha llegado a consensos con el candidato presidencial, y el candidato presidencial pues, ha agarrado la batuta al inscribirse en el partido para trabajar por los jóvenes, para trabajar por los sectores más necesitados. Creemos que desde Victoria Nacional pues somos muy fervientes en que la política y la manera de hacer política en el país debe cambiar, debemos llegar a consensos a favor del poblador, porque el ciudadano de a pie está cansado realmente de la política. Yo suelo caminar seguido por todo Lima, y lo que el denominador común dice es que vienen, nos mienten, después llegan, no los vemos, y en realidad esa percepción de los jóvenes de Victoria Nacional y del presidente candidato Forsyth, lo queremos hacer. Por eso uno de nuestros eslogan es más acción, precisamente, y menos flor. Dime, y cuando mencionas el cambio, ¿es un cambio radical a lo que Restauración Nacional presentaba? Ya que, el fundador de Restauración Nacional es el Pastor Lai, ¿no? Entonces queremos saber qué tan desligados están o si todavía mantienen los principios del Partido Restauración Nacional, un partido de un pastor cristiano. Claro, los principios son importantes y siempre van a estar ahí, justamente en el plan de Victoria Nacional como partido presentado para esta candidatura, están que los principios, el pilar de los principios es la honestidad, porque lastimosamente en nuestro país pues la corrupción está enquistada, y nada más te doy un dato que en el 2019 más de 23.000 millones se han perdido por la corrupción, millones que han podido ser valiosos. En ese sentido, la honestidad es un pilar fundamental, no solo en Restauración en su momento con el pastor que lo fundó, sino actualmente para Victoria Nacional. Ya no está el señor Humberto Lai, el pastor Humberto Lai. No, el pastor no es presidente actualmente. El presidente actual es otro miembro que viene también desde Restauración Nacional. Ah, ok, listo. Entonces, no habría ningún problema, o sea, me refiero soy cristiano, así que por eso te pregunto, con esta posición que se tiene con respecto a temas que son bien polarizados, con respecto al aborto, con respecto al matrimonio igualitario. Yo creo que en política todos debemos estar llanos a escuchar. Y en política precisamente lo que nos ha faltado estos años es no solo escuchar, sino de trabajar no de espaldas al pueblo, sino con miras a las necesidades del pueblo. En ese entendido, pues,
Supongo que las ideas pueden ser distintas, pero sin embargo tenemos que buscar un punto medio. Yo creo que la labor de un político es eso, caminar para mirar hacia adelante en puntos medios en los que podamos concordar, y los puntos que no son tan pactables, por así llamarlo, pues ir trabajándolos de a poco. Perfecto, Araceli. Y justamente te quería comentar porque en redes sociales vimos un cartel de tu campaña, una de tus principales propuestas, que es SOAT para mascotas, ¿no? Uy, sí, dio mucho que hablar ese cartel. Sí, mi consulta va por el lado de, a ver, salimos de una crisis política, estamos en una crisis sanitaria. Quizás es fundamental ahorita o importante impulsar esta propuesta. Claro, yo tengo muchas propuestas. Una de ellas es el SOAT para mascota. Entiendo que hay muchas necesidades que tienen que legislarse en nuestro país, pero hasta el momento esta es una realidad. Te voy a explicar un poco la propuesta para que la entiendan primero, porque Sí. hay muchos que no han comprendido la propuesta. Yo he estado en algunos twitters tratando de responder la especificación de la propuesta. Actualmente el SOAT, como todos sabemos, es el seguro obligatorio de accidente de tránsitos, y solo, Claro. solo cubre daños personales, valga la redundancia, personas que se ven involucradas en un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando una mascota, un animal, es también pasible de un accidente de tránsito, no hay cobertura. Nadie se preocupa por la pobre mascota. Si tenía dueño en su momento, pues el dueño se tiene que hacer cargo como pueda, y eso me parece completamente injusto. Por eso es que no solo es una iniciativa de Araceli Rabasa, sino de varios colectivos que han estado recolectando firmas durante años, y el legislador que llegue al Congreso de la República, el representante, el congresista que llegue a ser electo, pues no solo puede legislar para una minoría, tiene que legislar para todos. Y esta es una necesidad también de un grupo de personas que es completamente válida, y yo entiendo que deben haber otras y que también hay que legislar y que también hay que regular, pero no se puede dejar de lado una necesidad que además viene a través de los años tratando de ser aprobada. Este antecedente a este proyecto, y están varios proyectos antes que desde el 2018 se han presentado, por ejemplo el de Gilbert Violeta en su momento, también hay otra Sagasti congresista, también presentó uno. también Saavedra también la presentó en la actual legislatura, la de 2020, y sin embargo, pues no se ha llegado a debatir a conciencia y a fondo, ¿no? Este es uno de los proyectos de Araceli Rabasa, pero hay proyectos en educación también, hay proyectos en el tema anticorrupción, no solo de nosotros, no solo mío, perdón, sino de la plancha en general. A mí me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dependen emocionalmente y otras físicamente, inclusive de sus mascotas. Y Claro. para algunas personas no será importante, pero para mí, con la sensibilidad social que tengo y con la sensibilidad a estos seres que son tan nobles y que no pueden, no sé, pues salir a protestar o hacer marchas porque no tienen voz, pues yo creo que alguien tiene que ser su voz en el Congreso. Esto solamente se daría en el caso de accidentes de tránsito. Así es. ¿Verdad? Es una ampliación de SOA para que coberture en caso de accidentes de tránsitos donde estén inmersos también los animales. ¿Y no sería mejor de que las campañas, o sea, como que presionar un poco más a las municipalidades para que verdaderamente hagan las campañas de esterilización, por ejemplo? Pero por supuesto, ese es un trabajo que se tiene que hacer desde el Ejecutivo, y el Legislativo, yo como Araceli Rabasa, lo que puedo hacer es, como tú dices, presionar, pero no puedo hacer que lo realice porque no es parte de mi función. Puedo fiscalizar, puedo promover a que lo hagan, pero no es algo que yo pueda prometer porque no lo puedo hacer. A mí me encantaría, por ejemplo, que se cumpla el hecho de que cada municipalidad tenga un centro veterinario que pueda ser a costo mínimo o a cero costo, subvencionado por la municipalidad, pero no es algo que yo pueda salir a prometer porque no está dentro de mis funciones. Esta propuesta ha sido muy buena estrategia de campaña o de marketing, no sabría decirte, porque realmente ha rebotado bastante en redes sociales, ¿verdad? Yo recibí la noticia de tu propuesta y pude hallarte como candidata al Congreso por Victoria Nacional, porque tenía entendido de que en las últimas elecciones congresales habías participado, pero por fuerza popular, ¿verdad? El número 15, si no me equivoco.
Sí, ¿Por es qué, por qué correcto. antes Yo Fuerza recibí. Popular y ahora Victoria Nacional? Sí, claro. Yo trabajo más o menos 15 años en el Estado, de los cuales unos 10 trabajé en el Congreso de la República. Y es así que en su momento Fuerza Popular me invita a participar como invitada, ojo, y yo creo que por mis capacidades técnicas, porque esta experiencia me ha podido permitir a mí un poco tener un conocimiento más preciso, por ejemplo, de cómo se hace un proyecto de ley, si es viable, no es viable, cómo se debate, dónde se debate, y de ser aprobado, cómo se haría su debate, cómo sería su debate en el Pleno. Entonces yo creo que por estas cualidades un poco me han invitado a participar en su momento Fuerza Popular, y considero que después de haber cumplido con ellos, porque yo hice una campaña ardua también, no he llegado al Congreso lastimosamente en esa oportunidad, pero sin embargo mis perspectivas para trabajar por la población, para trabajar por ayudar a más peruanos y también por ayudar, por ejemplo, en el caso de los animales con este proyecto, seguían latentes, seguían latentes dentro de mí, ¿no? Entonces es ahí que también me llega la invitación este año de George Forsyth, y personalmente él me dice, mira, Celi, primero, inicialmente para ayudarlos con el plan de gobierno, con el tema anticorrupción y la constitución anticorrupción, porque yo tengo una maestría en Derecho Constitucional, y es ahí donde necesitaban más o menos mi apoyo. Iniciamos por ahí, por ese camino, ¿no? Luego de trabajar un poco el plan de gobierno, me dijo, oye, pero yo considero que con tu experiencia podrías ser y dar la talla para una buena candidatura, y de llegar al Congreso, pues definitivamente harías una bancada de prestigio. Entonces yo encontré en George Forsyth dos cosas importantes. Uno, era un muchacho que tenía las ganas de trabajar, porque realmente en cada momento que se le solicitaba, aportaba, decía, sí, hay que hacerlo. Esa voluntad política que muchas veces no se encuentra, representaba un cambio de la manera de hacer política en nuestro país, y eso me alentó mucho. Y dos, que vi en él también un compromiso real con la población, una sensibilidad social muy, muy, muy palpable, y eso fue lo que me llevó realmente a aceptar una invitación de su persona a través de Victoria Nacional. ¿Y Yo pienso, cree que esta voluntad y este compromiso que Forsyth tiene es suficiente para que asuma el cargo de presidente? Porque él no tiene mucha experiencia, que digamos, ¿no? yo En el creo que ámbito es político. Yo creo que es un pilar sumamente importante, porque considero que hasta el más erudito tiene algo por aprender, y hasta el que tiene menos conocimiento tiene algo que enseñar. En esta perspectiva, yo creo que todos los peruanos tenemos algo que aportar a nuestro país, y a lo que le pongamos ganas de querer hacerlo. Pero la voluntad y las ganas son un factor fundamental. Además, no es verdad que él no tenga experiencia en lo político, porque ha sido alcalde ya, ha sido regidor en su momento, y además pues ha emprendido algunos negocios también. O sea, es un chico bastante más preparado de lo que se ve, y espero que en esta campaña lo puedan ir viendo también y sabiendo los demás ciudadanos. Ahora, usted participó en las elecciones pasadas con Fuerza Popular y algo debe coincidir con sus ideas, ¿no? Ahora justamente ayer le hicieron una entrevista, un reportaje a Keiko Fujimori, que dijo que de ser elegida presidenta, ella pues indultaría a su padre, ¿no? ¿Qué opina? En realidad no solo coincidimos en algunas cosas, sino en varias cosas. Por ejemplo, yo estoy llevando proyectos que eran parte de mi campaña anterior a esta campaña, como es el SOAT, efectivamente, para mascotas. El SOAT para mascotas en la campaña pasada no tuvo el impacto que ha tenido esta vez, pero sin embargo estuvo ahí como mis propuestas, y tengo cómo demostrarlo. Y además también el tema de la titulación. Nosotros tenemos un compromiso muy grande desde Victoria Nacional con la educación, y en ese sentido yo tengo una propuesta específica, algo que a mí me parece realmente necesario en el país. ¿Tú sabías que la gratuidad en las universidades públicas o en la educación superior a través de las universidades públicas está garantizada de acuerdo a nuestra ley universitaria? Pero sin embargo, cuando tú vas a sacar tu título, te cobran entre 5.000 y 6.000, 7.000 soles para poder emitirte el título, ojo, ¿eh? Claro. Y es a través de constancias. Por ejemplo, te cobran cosas tan absurdas como una constancia por no adeudar libros, cuando ellos en el sistema pueden chequear en Pueden realidad. verlo. Yo he pagado por eso.
y te cobran así cosas un poco sin sentido, pero no solo sin sentido, sino que contravienen a la norma, porque al tratarse de la gratuidad de la enseñanza, tendría que estar coberturada esta gratuidad hasta la titulación. ¿Por qué? Porque es injusto que termines la universidad y que después no puedas acceder a ejercer profesionalmente por un tema económico. Ojo, las exigencias de calidad no están en juego. Tú tienes que hacer una tesis lo más fortalecida o calificada profesionalmente hablando, pero lo que no debería estar en juego es el tema económico, ¿no? Porque no creo que es justo que un muchacho egrese, o cualquier persona, no necesariamente un muchacho, egrese y no pueda acceder a esto, ¿no? Respecto al indulto de Alberto Fujimori, que era tu pregunta, yo tengo por decir que ese es un tema netamente legal. El indulto humanitario tiene que ser analizado y estudiado sobre lo que es la legalidad de que si reúne los requisitos para que eso se dé. Y entonces en ese ámbito se tendría que estudiar y finalmente ver si se aprueba o no, ¿no? ¿Pero usted está de acuerdo? O sea, en el caso de que lo indulten. O sea, si se reúnen los requisitos necesarios como para un indulto humanitario que la ley lo señale y lo especifica y lo tipifica, no tendría por qué no estar de acuerdo. Pero si no reúne estos requisitos, creo que no se debería dar, ¿no? Bueno, esto es una entrevista que le otorgó Keiko Fujimori el día de ayer. También hace poco hemos tenido las encuestas, ¿no? Que pone a su candidato presidencial en primer puesto con 17% y seguidamente Keiko Fujimori con 8%. Pero en la intención de voto congresal tiene Victoria Nacional 4%. ¿Cómo te sientes tú con respecto a esta visión, no? Primero, muy agradecida por el respaldo al candidato presidente George Forsyth. Realmente estamos haciendo un trabajo duro y creemos que se ve pues plasmado en las encuestas, con mucha humildad y agradecimiento por estos números reflejados en las encuestas. Respecto a la lista congresal, yo creo que lo que ha pasado es como que Victoria Nacional tiene un logo nuevo, tiene un nombre nuevo, y yo creo que la gente aún no asocia a George Forsyth, el candidato presidente, con la lista congresal, y es por eso, o sea, con la campana, valga aclaración, ¿no? Entonces, esto es lo que medianamente ha hecho que la gente aún no esté muy familiarizada, ¿no? Porque yo me imagino que cuando hacen la encuesta, pues no preguntan, oye, ¿votarías por la lista del señor Forsyth? Sino preguntan, ¿por qué partido votarías? Y la gente todavía no conoce muy bien a Victoria Nacional como partido ligado a George Forsyth, y la campana, que es el logo sobre todo, ¿no? Pero habría ya que empezar una campaña de No, asociación, claro, ¿no? Porque estamos con trabajando. 4% creo que no sería un presidente sin bancada en el Congreso con 4%. Claro, lo Con estamos PPK. trabajando, Vizcarra. lo estamos trabajando y con mucha fuerza, porque queremos y estamos seguros, además, que con el trabajo y el esfuerzo de todos los candidatos y del candidato presidente, vamos a lograr superar esos números de la lista congresal para poder tener una bancada fortalecida, que es de suma importancia, como bien dices, para el desarrollo de una presidencia, ¿no? Porque Ahora, puede pasar, pues, estos resultados le han dado un poco de confianza al candidato. De repente tú que conversas con él, ¿cómo siente estos resultados, no? Porque vemos que ahora ya no ha aceptado el financiamiento para publicidad. Entiendo, y bueno, él lo explicó, que quería que este dinero se destine a los pacientes COVID, ¿no? A combatir la lucha contra la pandemia. Pero bueno, el mundo está lleno de buenas intenciones. Al final ese dinero no va a ir para el sector salud, ¿no? Qué pena que pienses así, pero Pero yo es creo que que lastimosamente ese dinero va para la OMPE y o sea, te que explico no un lo poco. acepte no quiere decir que no vaya para... Claro, te explico un poco. O sea, yo creo que con buenas intenciones sí se pueden lograr muchas cosas cuando se aterrizan estas buenas intenciones en realidades. Ahora, respecto a la encuesta, ya te lo había dicho, nosotros lo tomamos con mucha humildad, y cuando digo nosotros me refiero a George y a todos los candidatos, porque tenemos que seguir trabajando con fuerza y con ahínco para llevar a conocer nuestras propuestas, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué propone George? ¿Qué proponemos los candidatos? Ahora, respecto a de que si va a llegar o no va a llegar, yo tengo
serias discrepancias, por llamarlos de algún modo, porque así como el gobierno puede hacer que una partida sea destinada para tal cosa, el mismo gobierno puede hacer que se revierta esa partida y se destine a otra cosa. Y usted Ahora, si tiene tú me dices, confianza en el gobierno. tengo que tenerla, porque si mi gobierno no funciona y yo no confío en él, pues vamos a ir a una crisis mayor. Pero por lo menos le puedo decir, más que tenerle confianza, cuál es el camino, ¿no? Y entonces aquí encontramos un poco el camino de la solución. Por un lado, ahora, si no quieres hacer el trámite engorroso, que significa revertir una partida al erario para poder asignarle a otro ministerio, en este caso, entonces lo que podrías hacer es usar, y también creo que algunos lo han mencionado, usar la valla electoral, perdón, la franja electoral, perdón, en el tema de promocionar de repente publicidad de lucha contra la pandemia, ¿no? Uso de mascarillas adecuados, o de repente promocionar cómo se va a ir aplicando la Ustedes no vacuna. necesitan la publicidad. No es que no necesitemos, por supuesto que lo necesitamos, pero creemos que en este momento la prioridad de todo dinero que se pueda requerir en el Estado tiene que ser para la lucha contra la pandemia. Y en ese entendido, nuestro aporte como Victoria Nacional es que esa franja electoral se pueda usar, ya sea revirtiendo el dinero para que sea utilizado para pagar médicos o lo que se necesite en el sector salud, o usar la franja electoral para hacer publicidad a favor también de la lucha contra la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que no usa mascarilla o que usa de mala manera, y eso, por ejemplo, yo me imagino que con publicidad y con spots televisivos, pues podría disminuir, o de repente cómo se va a proceder en la vacunación, qué es lo que tienes que hacer, o qué es lo que te brinda la vacuna, porque también hay un sector que es medio dudoso de la vacuna, y todo eso se puede, con buena voluntad se puede comunicar, ¿no? Tal vez ustedes debieron aceptarla y presentar esos spots ya hechos, ¿no? Sería una buena idea también para no evitar estos trámites de tratar de pasar, de tratar de buscar. Tal vez Victoria Nacional pudo haber hecho también estos spots y utilizar ese dinero y, bueno, ese espacio, porque el partido político elige los espacios y los tiempos para poder presentar lo que menciona, que es información de la lucha contra el COVID, contra la pandemia, Sí, y también tal vez la sí, pero el vacunación, ¿no? llamado en realidad sería el Estado, ¿no? Aplicar las instrucciones precisas, porque él tiene la autoridad de hacer. Ahora, justamente que estamos hablando sobre el financiamiento y dinero, ¿usted cómo está financiando su campaña? He visto, por ejemplo, no sé, que algunos están haciendo rifas o almuerzos a 50 soles, no Frijoladas sé, también están haciendo. Sí, yo tengo frijoladas, o una sea. campaña que trato de hacerla bastante austera, trabajo mucho, he trabajado, como les venía diciendo, más de 20 años en el Estado, en diferentes, por ejemplo, he pasado por SEDAPAL, por el Ministerio de Vivienda, por la PCM, por Reconstrucción con Cambios, y por ahí uno tiene sus ahorros, pero también tengo mucha gente que ya me conoce de todos estos años y que me aporta solidariamente, y porque cree en mí, porque creen que Araceli Rabasa puede cambiar la manera de hacer política en el país, de llegar gente proba, no tengo antecedentes, y eso es una gran ventaja, no tengo ni siquiera una denuncia policial, y eso es una gran ventaja, y hay gente que, como familiares y amigos, que me están aportando, y a los cuales desde aquí les agradezco un montón, porque sin ellos también, pues, esta lucha de la candidatura, me refiero, porque en realidad es una lucha, a diario, y sería mucho más complicada. Pero ellos son los que me dan el soporte, la fortaleza, y yo estoy muy agradecida. Entonces no, dale. Sí, has hablado acerca de los antecedentes. ¿Tú sabes lo que es Otorongo Club? ¿Has No, escuchado la verdad hablar? que no. Ok, Otorongo Club es una plataforma donde se ve los antecedentes de todas las listas congresales de todos los partidos políticos. ¿Sabes qué puesto ocupa Victoria Nacional? El No. cuarto puesto con 30 antecedentes. No son tuyos, pero sí son de... Evidentemente no son Sí, míos. sí, no, ya lo hemos revisado, estás con 0 antecedentes, pero tiene, bueno, el equipo, El con la partido. plancha, el partido, tiene serios antecedentes, no son 30, es el cuarto, porque son antecedentes porque son, bueno, he estado leyendo, he estado investigando, son ya también algunos antecedentes penales o obligaciones que ya han tenido una resolución, pero
tú mencionas de que eres una candidata sin antecedentes. ¿Qué piensas de que tu partido político sea el cuarto en esta lista, en este ranking? Claro, yo supongo que el partido pues ha hecho una cierta evaluación, pero que por ahí los filtros de repente en algunos pues, o tendría que conocer el detalle para saber, como tú dices, si es que efectivamente ya han sido resarcidos estos antecedentes, o si ya se cumplió con la sentencia, Porque que sea como no sea, el sea... partido, o sea, uno como que checa a qué partido, por qué partido está yendo, ¿no? Porque sea como sea, indirectamente puede perjudicar Porque así sea una los antecedentes. reformación, yo creo que es un 30. A ver, te comento, Alianza para el Progreso está bueno, tiene 40 antecedentes, es un conjunto de todos los candidatos. Unión por el Perú es 34, bueno, Unión por el Perú, el Partido Morado tiene 34 y bueno, sigue Victoria Nacional con 30 antecedentes. O sea, te tendría que revisar uno por uno, pero supongo que los filtros de repente, pues, ahí han podido ser más precisos o más ajustados, ¿no? Ahora hablando un poco sobre la crisis política que sacudió al país el año pasado, ¿cree que la acción de Merino fue un golpe de Estado? Yo considero que Merino ha podido tener buenas intenciones, pero no lo ha hecho de la mejor manera posible, ¿no? Porque recordemos que cuando pasó todo esto, a Forsyth le preguntaron si es que él reconocía a Merino como presidente y él dijo que sí. Es que en algún momento se vio que él pues había seguido el procedimiento para la vacancia. Lo que le faltó a él preguntarse y a su bancada y a todas las bancadas que han aprobado la vacancia era que, en definitiva, si ese era el momento preciso como para realizar una acción de esta magnitud, que como todos hemos visto, ha sido una acción con espaldas a lo que la población estaba viviendo, ¿no? Había una crisis de la lucha contra la pandemia y creo que la prioridad, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, ha debido ser enfocarse en todo lo necesario para salir de esa crisis. Y en ese entendido, pues, se ha debido pensar de esa manera, y yo creo que no han pensado ellos en esa prioridad, ¿no? Entonces, ¿cree o no que fue un golpe de Estado por O sea, parte considero, de como Merino? te digo, que efectivamente se ha dado los pasos como para que la vacancia sea válida, porque yo soy abogada y sé que se han dado los pasos necesarios para ello, pero sin embargo, sí considero que no ha sido el momento y que los partidos lo han hecho con espalda al pueblo y que los partidos además no han pensado en la crisis que se estaba viviendo en ese momento, en la crisis que ese momento estaba pasando el país, que era una pandemia, y ya debió ser la prioridad. ¿Fuiste a marchar? ¿Fue a marchar? Fui a la Plaza de Miraflores, a la Plaza Kennedy, y estuve ahí porque yo trabajo cerca, trabajo en una institución pública, y fuimos con un grupo de amigos a apoyarla, ¿no? ¿Marchó en contra de...? Merino, pues no. Ves que hay algunas personas que marcharon, querían una nueva Por Vizcarra. constitución, que no querían que saquen a Vizcarra. No, yo creo que en realidad, si el expresidente Vizcarra, pues, tiene que argumentar ante la justicia si ha tenido culpabilidad o inocencia, pues ese proceso de todas maneras se tiene que dar, de todas maneras se tiene que desarrollar, y ya será el Poder Judicial en su momento que determine si es culpable o inocente, ¿no? Mientras una persona no sea declarada culpable por el Poder Judicial, pues mal haríamos los demás en culpabilizarlo. Sin embargo, yo fui a la marcha precisamente porque la pandemia ha debido ser una prioridad para todos nuestros gobernantes, desde el presidente hasta los 130 congresistas de la República. Y en ese sentido, pues quería apoyar un cambio en nuestro país para hacerle sentir a nuestros gobernantes que no somos invisibles, que estamos ahí para que nos escuchen y que nuestras necesidades como pueblo al cual gobiernan son primero que cualquier otra cosa. Y así debería ser. Ahora que ha mencionado a Martín Vizcarra, sabemos que el día viernes se presentó una tacha ante su candidatura. Le pregunto a usted, ¿ha presentado todos sus papeles? ¿Está en regla? ¿No va a haber ninguna, no nos vamos a enterar de ninguna ¿Ha tacha? declarado todo? Yo todo, felizmente, no soy tan
tan rica como Martín Vizcarra, que tiene como 26 propiedades, creo, pero sí he presentado todos mis papeles en regla, he presentado también mi licencia, porque yo necesito una licencia como funcionaria pública para poder candidatear, así que creo que no va a haber problemas. No, lo que pasa es que hablamos de una contienda electoral nunca antes vistas, con un récord de tachas, ¿no? Hemos visto que bueno, el APRA ya no se puede inscribir, no se ha podido inscribir, han tachado a Hernando de Soto, ¿no? Lo que pasa es que ya hay un montón de candidatos fuera de contienda. Lo que pasa es Olivera que, también me parece, ¿no? Ojo que todo esto, o sea, en algunos casos, como en el caso del expresidente Vizcarra y como en el caso del señor Hernando de Soto, todavía están en apelación, todavía está para resolver, ¿no? No es que Ellos ya han dicho que han presentado, claro, no es que está de forma definitiva. Yo pienso que en la cancha se debe ganar o perder, ¿no? No me gusta que por trámites de repente se pueda prohibir, ¿no? Participar. Pero sin embargo, creo que un factor para que esto haya sucedido es la virtualidad que ahora vivimos y que no todos estamos acostumbrados o no todos estamos pues familiarizados. El APRA efectivamente ha perdido prácticamente toda su candidatura porque ya Nidia Vilches renunció a raíz de que sus listas congresales no han podido ser inscritas, lo cual me parece malísimo en realidad, porque como les decía, si alguien tenía que ganar o perder, tenía que ser en la cancha y se le tenía que dar la oportunidad. Pero es esta virtualidad que no los ha dejado. Ellos argumentaban que en el momento en que ingresaron la solicitud, porque todo se colgó, algo así, en pues, línea, ¿no? claro, se colgó y no le permitió concluir. Y los que no concluían hasta antes de las 12 de la noche, pues lastimosamente no tenían el checklist de enviado, ¿no? Y eso fue lo que les pasó. Inclusive a nosotros nos pasó en el tema del Parlamento andino, y ya no vamos a presentar lista por el Parlamento andino, respetuosos también del pronunciamiento del jurado, ¿no? Claro. Ahora, quería preguntarle si usted está de acuerdo con el enfoque de género en las escuelas. Yo, desde la campaña pasada, vengo diciendo, si entendemos por enfoque a igualdad de género, esto es, a que los niños puedan entender que los hombres y las mujeres somos iguales por donde nos miren, y que tenemos las mismas capacidades, que no nos deben discriminar, oportunidades, oportunidades, etcétera, estoy totalmente de acuerdo. Y lo he dicho antes, en la campaña anterior, y lo digo ahora y lo ratifico. Considero que lo que falta ahí muchas veces es aclarar este concepto, porque de eso se trata el enfoque de género, de la igualdad entre el hombre y la mujer, y no tiene absolutamente nada de malo. ¿Y en qué no está de acuerdo entonces? Lo que pasa es que en algún momento, pues comenzaron a circular, y desde el Congreso se vio en algún momento un debate, en algunos libros, por ejemplo, que comentaban que en libros de primaria se hacían ver links que accedían a temas como que no muy claros entre... Pero eso creo que lo aclararon en su momento, ¿no? Que hubo una equivocación, no es que... Claro, me parece no, que se trató de un tema, un error. Claro, y lo retiraron, pero esos errores pues, en los educandos no deberían suceder, ¿no? Ahora, claro, dale, Yari, dale, termina con el tema. No, iba a decir que fue un error, pero no es que eso es lo que se tiene planeado enseñar a los niños, ¿no? O sea, como le mencionaba, fue un error. Yo espero que así sea. O sea, no sabemos si fue un error intencionado o sin intención, pero se supone que por lo dicho en su momento por las autoridades de educación era un error nada más, y inmediatamente procedieron a retirarlo, ¿no? Entonces, eso por lo menos es bueno, y yo creo que conversando también se deberían llegar a algunos consensos, porque tampoco es posible que, por ejemplo, se deje de lado la opinión de los papás, ¿no? La opinión de los papás creo que para la educación es sumamente importante, y ahí Victoria Nacional, por ejemplo, también tiene algo que aportar adicionalmente. Así como actualmente existe una superintendencia que vigila y fiscaliza la función de las universidades, también queremos y creemos que es necesario formar una superintendencia que efectivamente fiscalice la labor de las escuelas y de los colegios. Sí, tanto públicas como privadas, que sería
fundamental para darle un nivel educativo superior. Es bien sabido que nuestra educación pues no es de las mejores en América Latina y a nivel mundial, por eso es que yo considero que esto sería sumamente importante, y en el plan de gobierno existe ya una propuesta al respecto a través de una superintendencia para colegios. Otro de los temas muy importantes, bueno, dadas las circunstancias, es el tema de salud. ¿Cuál cree usted que es la propuesta bandera de Victoria Nacional y de Araceli Rabasa para reformar este sistema de salud tan pobre que tenemos aquí en el Perú y que precario y que ha causado, pues, lastimosamente la muerte de muchos compatriotas por el tema de la pandemia? Realmente con la pandemia pues se ha visto más claro el tan precario sistema de salud que tenemos, y en Victoria Nacional nos queremos enfocar inicialmente en unificar el sistema de salud, porque todo está tan disperso que en realidad, por ejemplo, los costos se elevan de manera exponencial en la compra de medicamentos, en la compra de diversos insumos que se requieren, porque cada sector compra por su parte, porque cada hospital, por ejemplo, en la actualidad le dan su presupuesto al hospital, el hospital es el que compra, cuando yo pienso que deberíamos comprar a nivel nacional y de ahí distribuirlo, porque podríamos asegurar con laboratorios, por ejemplo, compras super macro que nos aminorarían los costos. Eso por un lado. Por otro lado, ahora con la virtualidad y con el tema de la pandemia, ya es conocido que esto tiene para rato, lo que deberíamos potencializar es el tema precisamente de las historias clínicas. Queremos crear desde el gobierno de George Forsyth y del gobierno de Victoria Nacional un sistema unificado en donde nuestras historias clínicas se encuentren, por ejemplo, en la nube, de manera real. En cualquier momento el médico tratante, ya no necesitas tú, por ejemplo, ir a un centro de salud, a no ser que efectivamente tengas una urgencia o una emergencia, y te puedan, pues, al toque saber qué es lo que has padecido, qué análisis te han hecho. Ahí mismo están los resultados de los análisis, ahí mismo tú puedes ver, pues, a detalle todo lo que tiene un paciente. Y con eso, el médico tratante en esta virtualidad va a tener muchas más herramientas, y además va a poder emitirte, por ejemplo, una receta electrónica que va a pasar de frente a tus manos, y con eso tú puedas también transmitirla a las farmacias para adquirir tus medicamentos, ya sean públicas o privadas, ¿no? Entonces, esta virtualidad la tenemos que aprovechar al máximo. Yo creo que en el mundo ya estaba planteada la virtualidad de esta manera, pero creo que con la pandemia se ha acelerado, y pues tenemos que potencializar lo que tenemos y adquirir nuevas tecnologías para poder desarrollar estos sistemas. Ahora necesitamos también especialistas, ¿no? Porque hemos visto de que hay respiradores, hay camas UCI, tal vez ya no como antes, porque ya estamos llegando al límite también de camas UCI, pero no tenemos médicos intensivistas, ¿verdad? Claro, explicaba en algún momento, no sé si el presidente o la ministra, que el problema no era las camas UCI de existir o no existir, sino que no había personal médico que las atienda, ¿no? ¿Crees tú que estamos en un rebrote o en una segunda ola? Porque no nos han dejado bien. Yo creo que estamos en una segunda ola, ¿no? Porque además nosotros tenemos la suerte de ser más o menos, o sea, igual hay que analizar nuestra realidad, pero más o menos el reflejo de lo que pasa en Europa, en Norteamérica, porque todo nos llega un poquito después, ¿no? Cuando empezó esto, el problema de la pandemia, empezó por Asia, se pasó a Europa, después Estados Unidos, y de ahí llegó al Perú, pero nosotros ya teníamos... En cualquier momento iba a llegar. De eso ya teníamos como 1 o 2 meses para ganar, digamos, un poco de actividades en lucha contra la pandemia. Entonces, ahora nos pasa lo mismo, tenemos el reflejo de estas otras realidades, y ya se escuchan voces, inclusive la ministra ya salió a decir que no descarta el hecho de que se aplacen las elecciones, ¿no? Entonces, si ya tenemos más o menos este panorama un poco real y claro, considero pues que deberíamos tomar acciones desde ya para poder tener una lucha más efectiva, ¿no? Por ejemplo, ahora leía yo en un comunicado que México, en vez de poner toque de queda, como ponemos nosotros, lo que hacía era
alargar las horas de funcionamiento, por ejemplo, de sus supermercados, de donde vendían Para cosas que no haya aglomeraciones. precisamente para que no haya aglomeraciones, porque yo te comento, el viernes que regresaba de mi oficina, a eso de las 7 de la noche, me topé con un tráfico como hace mucho tiempo no veía en ¿En qué Lima, avenida? en la avenida Javier Prado, y En Universitario también lo he imagínate, visto el sábado. En y eso aviación era también. solo por el tema de que el toque de queda te estaba ganando, ¿no? Pero si la gente tiene más horarios para desplazarse y para realizar sus actividades, yo creo que sería más beneficioso, ¿no? Y también fomentaría que haya más puestos de trabajo, porque las empresas grandes tuvieran que rotar, por ejemplo, en supermercados, 3 turnos, y eso incrementaría los puestos de trabajo. Bueno, eres abogada, yo creo que sí sabes lo que es el Ministerio Público, ¿verdad? Pues sí, Está de más un que ente me digas. autónomo, ojo que es un ente autónomo. Sí, por favor, por favor. A ver, dinos pequeñísimo, ¿qué es el Ministerio Público para que nos quede claro? Es el encargado de luchar por los intereses de la población. En realidad representa al Estado ante el Poder Judicial en los juicios que podemos entablar, ¿no? Como ciudadanos. Entiéndase por Estado a todos los peruanos, ¿no? No solo al Estado en sí como ministerios y esto, sino Ahí está, los señores. intereses de la población. No es parte Ahora, de algún ministerio del Estado, del gobierno, por favor, No, es del Poder autónomo, ya te digo, es Ejecutivo. autónomo como lo es la SBS, por ejemplo, como lo es la OMPE, por ejemplo, como es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se le da autonomía a estas instituciones? Porque se ha visto necesario que no dependan precisamente económicamente del Poder Ejecutivo, menos del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque necesitan tener esta independencia para que sus funciones no se vean afectadas porque dependen de la plata que les estás mandando, ¿no? Por eso son autónomos y su presupuesto se aprueba autónomamente. en las últimas horas habrá escuchado las declaraciones del candidato Rafael López Aliaga, que dice que las mujeres, en este caso que han sido abusadas sexualmente, para evitar el aborto, entonces que estas mujeres vayan a un hotel 5 estrellas donde pasen los 9 meses de gestación y donde ahí pues aclaró, ¿no? Un hotel de 5 estrellas y donde ahí ya luego decidan si es que dan en adopción al bebé o lo tienen, ¿no? Al respecto, ¿qué piensa? ¿Está a favor del aborto? Yo pienso que lo que ha dicho es un poco extremo, ¿no? Porque las mujeres violentadas sexualmente en nuestro país son muchísimas y las que albergan un embarazo a través de esta violencia, pues no alcanzarían, creo yo, en todos los hoteles 5 estrellas del país, sin contar quién va a subvencionar esta situación, ¿no? Que es un poquito descabellada, me parece la idea, ¿no? Empero, yo soy una convencida de que la vida es primordial. Yo fui madre adolescente, por ejemplo, tuve mi hija a los 15 años, tengo dos, una de 23 y otra de 2 años, y sin embargo este no ha sido un impedimento, gracias a Dios, para salir adelante, sobre todo si yo venía de una familia disfuncional, en donde mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 1 año de vida, más o menos, y yo jamás tuve contacto con él, por ejemplo, ¿no? Hasta que le entablé una demanda para paternidad y filiación, y ahí sí ya lo conocí. Y En los casos de abuso sexual, pero tampoco. yo creo que hay que analizar la realidad de cada caso. Y en ese entendido, por ejemplo, a mí sí me parece que el aborto terapéutico que ya está regulado debería abarcar, por ejemplo, de qué manera impacta no solo en la vida, como está ahorita planteado, poner en riesgo la vida de la gestante, sino también en el tema psicológico, o sea, no solo el tema físico, porque la vida se puede ver afectada de manera psicológica con un embarazo Claro. adolescente o con un embarazo producto de una violación. Tú sabes el trauma que puede conllevar y que de repente le puede hacer, no sé, pues Dios no quiera suicidar a esa persona. Entonces yo creo que por ahí podríamos encontrar un camino y sí estaría dispuesta a debatirlo y buscarle un camino de solución, porque se amplíe también a que no solo esté en riesgo la vida física de la persona, sino psicológicamente también esté afectada de manera de manera palpable, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, porque
hay personas como yo que pueden salir adelante con todo el esfuerzo del mundo y con todas las ganas a través de un embarazo que para mí sí significó realmente un impulso. Ya me veías a mí con mi hija de menos de un año en las clases en la universidad, por ejemplo, o trabajando en el kiosco en el que yo vendía sándwiches y cosas por el estilo, con mi hija al costado, ¿no? Y para mí era un aliciente, porque yo quería ser más y quería ser profesional por ella, y etcétera. Pero hay muchas personas que no llegan a tener esta comprensión, y sí les puede afectar, y sí les puede causar un trauma mayor, ¿no? Y te digo esto, ¿por qué? Porque en la legislación actual, cuando una mujer está embarazada con menos de 18 años, es violación, de todas maneras. Ahora ya, para terminar, algo chiquito, ¿por qué deberían votar por usted? Yo soy Acely Rabasa y propongo una manera diferente de hacer política en nuestro país, que esté a favor de los más necesitados, que esté a favor del requerimiento de tú, ciudadano que me estás escuchando, de tú que quieres que sea tu voz en el Congreso. Si bien es cierto, el congresista no puede hacer obras, pero sí se puede pelear por ti para que las obras que el Ejecutivo debe realizar sean una realidad y no nos paseen, para que las obras que el Ejecutivo debe realizar no se demoren 30 años como el esquema 300, por ejemplo, en el sur, que trata de agua y desagüe para muchas poblaciones vulnerables de Villa María, de San Juan de Miraflores y de otros sectores. Es por eso que propongo ser tu voz en el Congreso, y además que votes por una persona que sí tiene experiencia para el cargo. He sido asesora durante años en el Congreso de la República, y eso me permite a mí tener un expertise con el cual no necesito ir a aprender lo que ya ha sido parte de mi trabajo diario. Por eso te invito a marcar la campana y a escribir el número 10 en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias Josué, gracias Yaritza, nuevamente los felicito por la labor que hacen. No, muchísimas gracias a ti. Y antes de irnos, ¿sabes cuánto es el sueldo mínimo? 9.30. Muy bien, listo. Obviamente que lo sé. ¿Estás preparada? Y además sea cuánto cuesta un kilo de papa en el mercado, porque hago mercado todos los sábados. Bueno, muchísimas gracias. Sabes que, bueno, son preguntas coyunturales que candidatos o congresistas ya que están trabajando en el Congreso no han podido responder. Hay entonces, que no saben, ¿no? Es increíble cómo puedes llegar a querer al Congreso, llegar a trabajar y no saben cuántas comisiones ordinarias hay. O sea, 23, igual, 24, 25, dicen de todo en realidad, ¿no? O no saben cuál es el procedimiento, por ejemplo, legislativo para la emisión de una norma, ¿no? Por dónde pasa, a qué comisión va, etcétera. Son cosas básicas, ¿no? Es como que tú quieras postular, no sé, pues a la SUNAT y no te pongas a leer las leyes tributarias, ¿no? Esperemos que a través de ti podamos llegar a George Forsyth, a ver si nos da una entrevista para poder conversar con él. Ok, yo le voy a comentar. Entiendo que él está ahorita de viaje, está tratando de llegar al interior del país bastante, y igual si en el momento, pues, en que converse con él, que haya oportunidad para conversar, porque con esto de la campaña, pues, cada uno está en su agenda bien apretada, y les voy a comentar de su iniciativa, y le voy a pedir que, por favor, les brinde una entrevista. Listo, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, cuídense, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Bueno, muchachos, esto ha sido una entrevista a la congresista Acely Rabasa. Esperamos tener más entrevistas para que ustedes puedan tener un voto informado, que es lo más importante. Este 11 de abril, que vayan a votar a conciencia, que no voten por el más bonito, que no voten por su amiguito, que no vote por el que da más tupper, o el que da más alcoholes, o para que tengan mucho cuidado. Y recuerden que no, o sea, si van a votar, recuerden que están votando por todo el partido, no están votando solo por su candidato. Bueno, entonces, primero, escuchar todo el podcast. Bueno, si han llegado hasta acá es porque ya lo escucharon todo. Igual nos ayudan un montón recomendándonos a candidatos que quisieran que entrevistemos. Nos pueden dejar en los comentarios, o en Instagram, o en YouTube. O si tú eres candidato y quieres que te entrevistemos y nos ves, nos puedes hablar a cualquiera de nosotros. Bienvenido. Y seguirnos en todas nuestras redes, que ustedes ya la saben,
que son Sin Refrito Podcast en Instagram, Sin Refrito Podcast en Facebook, estamos también en Twitter y en nuestras plataformas digitales que son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Evox también, y en nuestro canal de YouTube es muy importante que se suscriban y activen la campana y que compartan este podcast para todas las personas que van a votar y las que no van a votar también por Victoria Nacional. Aprovechando, hay un nuevo integrante en el podcast, estamos más activos en Instagram y en Facebook, así que nos pueden seguir. Sí, le damos la bienvenida a Brian Segura, un aplauso. Muchas gracias y aquí te mandamos un saludo, Brian. Muchas gracias, hace tiempo necesitabas un diseñador. La próxima semana, Yair. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Ahorita está sonando la cancioncita que está buenaza del podcast, la nueva. Uy, sí. Chao.